siquiera yo me la sé, o sea, yo siempre que me llega un paciente con cáncer de próstata, me voy a esta tabla para poder saber en qué riesgo está y qué estudios de imagen le tengo que pedir. La tienen que interpretar, fíjense. Para esto, si tienen ahí a la mano su TNM de próstata, la clasificación de próstata también utiliza el TNM, pero no es la única clasificación. También utiliza pues la de los riesgos, que es muy importante. Pero bueno, empezando con la de los riesgos. Te la va a clasificar. Antes les digo que de Amico solamente ponía 3, bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Actualmente la hicieron un poco más complicada y la catalogaron en muy bajo riesgo, riesgo intermedio favorable, riesgo intermedio desfavorable, muy alto riesgo, alto y muy alto. ¡Qué relajo!, ¿no? Muy bajo, bajo, intermedio favorable, intermedio desfavorable, alto y muy alto riesgo. Y así es la nueva clasificación. Ya no se utilizan los grupos de Amico, ya se utiliza esta nueva clasificación. Sí es un poco más compleja, pero no es tan difícil. Miren, empezamos con la de muy bajo riesgo. ¿Qué tiene que cumplir el paciente para catalogarse como de muy bajo riesgo? Tiene que ser un T1C. ¿Tú cómo vas a saber que es un T1C? En base a tu estudio de imagen que tú ya le pediste, el T1C, si nos vamos a nuestro manual de tapificación, ¿qué te dice el T1C? Es un tumor identificado por biopsia con aguja en un lóbulo o ambos lóbulos, pero no es palpable. Es decir, habíamos dicho que el tacto rectal como parte del cribado no, pero tú cuando tú ya tienes el diagnóstico, sí tendrías que hacer un tacto rectal. Si tú no palpas tumor, pero ya tienes una biopsia que te dice que sí es cáncer, eso es un T1C. ¿Sí? Entonces, T1C. Y chequen aquí las palabras I, grupo de grado 1. Esto se está refiriendo, cuando dice grupo de grado, es a la clasificación de ISUB. ¿Recuerdan a qué grupo de grado equivalía el ISUB 1? ¿A qué Gleason? Menor o igual a 6. Menor o igual de 6, que te abarcabas 4, 5, 6. Entonces, si tú tienes un Gleason de 6, es un ISUB de 1. Chequen. Y que tengas un antígeno prostático de menos de 10. Y, ¿te acuerdas que habíamos dicho que de todos los núcleos, pedías, o sea, tú todos los pedazos que tomabas eran entre 10 y 12? Ahora, no todos salen con cáncer, es cierto. Por eso es que la biopsia es aleatoria. A lo mejor te sale cáncer solamente en un núcleo, o en 2, o en 3. Y de cada núcleo, probablemente no te salga todo el núcleo lleno de cáncer. A lo mejor nada más te sale el 20% de ese núcleo, así. Entonces, en eso es lo que vamos a ver a continuación. Y que aparte tenga esta característica. Menos de 3 núcleos de biopsia de próstata positivos. A lo mejor de los 12 que se tomaron, solamente salieron 2 positivos para cáncer. Ya, es esa característica. Y otra, que tenga menos del 50% de cáncer en cada núcleo. Es decir, del núcleo que te salió con cáncer, te dice, ¿sabes qué? En ese núcleo sí veo células con cáncer, pero solamente en un 10%. A eso se refiere esta situación. Y que aparte de esto, tengas una densidad de AP de menos de 15. Ya vimos cómo sacamos la densidad. Entonces, chequen, tiene que tener todas estas características, todas, para considerar de muy bajo riesgo. Siguiente, bajo riesgo. Es muy similar a la de muy bajo. Un T1 aquí te lo aumenta hasta un T2A. Que tengas un grupo de grado 1, al igual que acá arriba. Que tengas un antígeno menos de 10, igual que acá arriba. Y vean, todas son I. Pero que aparte no califique para un riesgo muy bajo. Por ejemplo, que no tenga menos de 3 fragmentos para cáncer, menos de 3 núcleos. Que no tenga menos del 50% en cada núcleo, ¿no? Que a lo mejor tenga un poco más. Ok, no califica para muy bajo riesgo, pero sigue teniendo características de bajo riesgo, lo catalogamos como de bajo riesgo. Ahora el intermedio, favorable y desfavorable. Te dice acá el intermedio favorable, no más de un factor de estos. Que tengas un T2B o T2C, que tengas un grupo de grado 2 o 3 de ISUB,
o que tengas un antígeno de entre 10 y 20. Te dice no más de uno de estos. Y que aparte tengas un grupo de grado y sub 1 a 2. Esto aplica solamente si tú tienes un T2B o un T2C o viene el antígeno entre 10 o 20. Porque si tú tienes un grupo de grado 2 o 3, pues esto ya no, porque se está repitiendo. Y que aparte, el porcentaje de los núcleos de cada biopsia sean positivos en un menos del 50%. Intermedio desfavorable. Son similares características. T2B a T2C, aquí está. Grupo de grado 2 o 3, grupo de grado 2 o 3. Antígeno de entre 10 o 20, antígeno de entre 10 o 20. La diferencia es que en un intermedio favorable, nada más te decía no más de uno. Y aquí en el intermedio desfavorable te dice 2 o 3 de estos factores. Y o que tengas un grupo de grado 3 de ISUP, y o que tengas más del 50% de núcleos de biopsia positivos. Y alto riesgo. Esto les digo, no se lo tienen que aprender porque esto ya depende mucho del urólogo. El urólogo es el que le da continuidad. Pero para que sepan que existe esta clasificación de riesgos y que en base a eso tú tomas la decisión de qué estudio solicitar. Vean, alto riesgo. Que sea un T3A o grupo de grado 4 o 5 o un antígeno de más de 20, con uno solamente. Este es muy común que a mí me salga. A mí me llegan muchos de alto riesgo, que la única característica que tienen así alterada es un antígeno de 30, de 40. Ya con esto, automáticamente es de alto riesgo, si se dan cuenta. Porque si yo te pongo, por ejemplo, un antígeno de 40, no entra acá, no entra acá, no entra acá y no entra acá. O sea, fíjate en el antígeno. Automáticamente si tiene un antígeno de 40, ok, pues está acá. Mínimo tiene esta característica, y aquí es una, con una que se cumpla, ya es de alto riesgo. Y muy alto riesgo, que tenga, por ejemplo, cualquiera de estas características, T3B a T4, o bien que el patrón de Gleason primario sea 5. Ojo con esto, no se vayan a confundir. ¿Te acuerdas cuando veíamos Gleason, que decíamos que es la sumatoria de los dos principales pues, representantes de cáncer de ese tejido que tú tienes? El primero era el de mayor tamaño y el segundo era el de menor tamaño. Si tú tienes un Gleason primario, este patrón primario de 5, a eso es de lo que se refiere. Un patrón de Gleason primario de 5, no de grupo, o sea, no que tengas un ISUP 5, no. Gleason primario, este de 5, automáticamente es de muy alto riesgo. O que, por ejemplo, tengas 2 o 3 características de alto riesgo, 2 o 3 de estas. O bien, que más de 4 núcleos te hayan salido con un ISUP 4 o 5. Automáticamente es de muy alto riesgo. Suena más complejo de lo que es realmente, de verdad. A mí, muchas veces, por ejemplo, el patólogo no me dice lo de los núcleos. ¿Cuántos núcleos salieron positivos? Así. Y a lo mejor lo único que tengo es lo del antígeno. Y en base a eso digo, ¿sabes qué? Mínimo de alto riesgo. Vamos a hacer un ejercicio que de hecho viene en una de las preguntas de su examen. Vean, aquí viene. Una de las preguntas, y ahorita las vamos a contestar todas, es este ejemplo. Te dice, aunque aquí yo ya les pongo que es de alto riesgo, imaginemos que no viene. Paciente con cáncer de próstata con un Gleason 7, 3 más 4. 7, 3 más 4. ¿Alguien recuerda qué ISUP era este? 7, 3 más 4. 2. Un 2. Es un ISUP 2. Y aparte te dice, y un AP inicial, siempre recuerden el AP inicial, ese es el importante, en 25. AP de 25. Ahí no te digo lo de los núcleos ni nada, para que no te hagas bolas, porque muchas veces no te lo reportan. Lo importante es el Gleason y tu antígeno inicial. Ahora, tú intenta clasificarlo. Vámonos a tu manual. Era lo que decíamos, automáticamente vete al antígeno, luego, 25. Mínimo es de alto riesgo, ¿están de acuerdo? O sea, mínimo cae ahí. Ya puede ser de muy alto riesgo, pero para eso necesitaríamos un estudio de imagen para ver si es un T3 o un T4. Necesitaríamos, por ejemplo, el Gleason nos dice que es 3 más 4, no cae con un 5 aquí primario, entonces no. No sabemos, por ejemplo, o que tuviera 2 o 3 características de estas. Pues no sabemos si es un T3 o no sabemos. Mínimo es de alto riesgo. Ahora, ¿por qué es importante clasificar al paciente? Recuerden, solamente en etapas no metastásicas a ganglios y no metástasis a distancia. Porque en base a eso,
tú vas a definir qué estudios de imagen le vas a pedir al paciente. Por ejemplo, en muy bajo y bajo, e inclusive hasta un intermedio favorable, uno de los estudios a solicitar es una resonancia magnética de próstata. ¿Por qué una resonancia magnética? Porque estos pacientes de muy bajo, bajo o intermedio favorable, escúchenlo bien, lo puedes llevar a vigilancia al paciente, sin nada de tratamiento. Pero para que tú estés seguro que realmente lo puedes llevar a vigilancia, por eso se sugiere la resonancia. Para como que estar seguro de que está muy localizado, que no está infiltrando más órganos, para que veas que ahí está muy pequeñito. Por eso te lo pone acá el cuadro. La resonancia magnética para establecer la candidatura para una vigilancia activa. Riesgo bajo, igual la resonancia por si lo vas a llevar a vigilancia. Intermedio favorable, la resonancia si lo vas a llevar a vigilancia. Y fíjense, aquí te empieza a decir, ¿vale la pena pedirle un gamagrama óseo o no? Fíjate, en un intermedio favorable no se recomienda pedirle un gamagrama óseo. ¿Y qué te dice en cuanto a los estudios de imagen de la pelvis y de abdomen, una tomografía? Vean, recomendada solamente si el nomograma predice que hay más del 10% de probabilidad de que haya metástasis ganglionar. Oiga, doctor, ¿y qué es esto del nomograma? Bueno, abajo de su manual viene una página. Te explico acá. Hay varios nomogramas para determinar qué tan probable tenga de afectación ganglionar. Uno de los que te pongo acá es del Memorial. Ay, aquí lo escribí mal. Te metes a esta página de internet y te sale aquí el nomograma del Memorial. Tú le vas a poner características del paciente. ¿Qué antígeno tiene? Vamos a hacer un ejercicio para que esté, por ejemplo, de riesgo, aquí en este riesgo intermedio favorable. Vamos a ponerle que es un T2B. T2B. Vamos a ponerle que es un grupo de grado 1, es decir, que es un Gleason 6, porque no tiene que cumplir. Recuerden que el intermedio favorable es no más de uno de estos factores, y que tenga un antígeno de 5, supongamos. Vamos a ponerle aquí un T2C. T2C. Un Gleason de 6 para que sea un ISUB de 1 y no coincida con esto, porque recuerda que aquí te dice que solamente tengas una de estas tres características. Y una P de 10 a 20, le vamos a poner una P de 5. Vamos a hacer el nomograma para ver si este paciente, qué tanta posibilidad tiene de afectación ganglionar. Entonces, antígeno, dijimos de 5. Aquí tú le mueves 5. Ahí está. 5. Ahora, ¿cuánto te salió el Gleason primario? Vamos a ponerle que el Gleason es 6, un 3 más 3. Aquí 3 y 3. ¿Qué estadio clínico tiene el tumor? Dijimos que ahora le habíamos puesto, le habíamos a poner un T2C. T2C. De todos tus núcleos, ¿cuántos salieron negativos y cuántos positivos? Vamos a ponerle que salieron negativos 7 y 4 positivos para cáncer, para que sean en total los 12 núcleos. Pero aquí te da la posibilidad de hasta 40 núcleos. Y automáticamente te dice, mira, con todas estas características que tú pones, la probabilidad de que tengas afectación ganglionar es del 3%. Entonces, la verdad, pues es que a lo mejor no vale la pena pedirle un estudio de imagen de pelvis para saber si hay ganglios o no, porque solamente un 3% lo va a tener. Y aquí lo que te digo en tu manual es que te dice que solamente imagen de pelvis y de abdomen si tienes un nomograma de más del 10%. ¿Okay? Intermedio desfavorable. Aquí te dice a partir de cuándo tomar un gamagrama óseo, por ejemplo, a partir de un T2 y con un antígeno de más de 10. Y las imágenes pélvicas y abdominales igual, si el nomograma te dice que hay más del 10% de probabilidad. Automáticamente alto y muy alto riesgo, a todos se le pide gamagrama óseo y a todos se le pide estudio de imagen de abdomen y pelvis. Automáticamente. Ahora, ¿por qué solamente lo de los riesgos aplica en enfermedades localizadas? Porque es el riesgo que tú tienes de afectación ganglionar. Es el riesgo que tú tienes de afectación de metástasis a distancia. En una enfermedad metastásica no tiene caso que le saques el riesgo, porque el riesgo era para eso. ¿Qué tanto riesgo hay de tener enfermedad metastásica? O por ejemplo, si ya tengo una enfermedad ganglionar pélvica, ya no sirve el riesgo, porque el riesgo era para determinar eso, qué tanto riesgo había. Si tú ya tienes una enfermedad ganglionar regional o enfermedad metástasis a distancia, ya no tiene caso solicitarlo.
Solamente esto aplica para etapas localizadas, recuerden. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto? Suena más complejo de lo que es, pero no está tan difícil. Obviamente no se lo tienen que aprender. Saber que existe esta clasificación y en base a esto se toma la decisión de qué estudio solicitar y el tratamiento a seguir, que es lo que vamos a ver a continuación. Déjenme conectar la computadora. Entonces, vamos a empezar. Ya tú clasificaste al paciente de muy bajo riesgo. Recuerda que tenías que cumplir con todas las características de muy bajo riesgo. ¿Cuál es el tratamiento para la de muy bajo riesgo? Lo que te recomienda la NCCN es vigilancia. Chequen, en ningún otro cáncer habíamos dicho que si ya tenías cáncer lo mantuvieras en vigilancia. Ninguno. Mama, o se operaban o se le daban adyuvancia o adyuvancia, tratamiento sistémico paliativo. Pulmón igual. Colon y recto igual. Pero próstata, vean, aunque tengas cáncer, de ahí el buen pronóstico hasta cierto punto. Si tú tienes una de muy bajo riesgo, vigilancia es una conducta perfecta. Pero tomen en cuenta que el paciente dice, oiga, doctor, es que tengo un cáncer y cómo que me va a dejar en vigilancia. Bueno, otras opciones que se pueden recomendar si no quieres llevar al paciente a vigilancia, pudiera ser radioterapia o pudiera ser cirugía. Pero de hecho la que te recomienda la NCCN es la vigilancia. Siguiente, muy bajo. Igual te dice la NCCN, ¿sabes qué? Vete a vigilancia. Otras opciones son estas, radioterapia o cirugía. Intermedio favorable. Aquí, aunque la vigilancia es una opción, no es la más recomendada. Aquí sí te dice, ¿sabes qué? Dale radioterapia. Es lo más recomendado. Otra opción, vigilancia, sí puede ser, pero a lo mejor ya no se recomienda tanto. Y otra opción, la cirugía. Intermedio desfavorable. Aquí la vigilancia ya no entra. Ya tienes que actuar un poquito más agresivo. Aquí el tratamiento que se recomienda es radioterapia más BAT. ¿Recuerdas qué era BAT? Lo del bloqueo androgénico total, que era cuando vimos el tema de terapia endocrina, que decíamos que era bloquear, castrar al paciente con un análogo de GnRH o quitarle los testículos y aparte darle un antiandrógeno. Un ejemplo de BAT, que era el más común y habíamos comentado, Leuprolide, que era un análogo de GnRH más dicalutamida, por ejemplo, que era un antiestrógeno. Entonces, castrabas al paciente y aparte le dabas un antiandrógeno. Ese es como que el BAT más común que se utiliza en el mundo. Leuprolide más dicalutamida. Aquí, entonces, esa es la opción recomendada. Radioterapia más el BAT. ¿Cuánto tiempo debes de dar el BAT aquí? De 4 a 6 meses. Otra opción en lugar de la radioterapia del BAT, la cirugía. Aquí ya la vigilancia ya no sería una opción. Finalmente, alto y muy alto riesgo. Radioterapia más BAT, pero aquí no solamente lo vas a dar por 4 o 6 meses, porque ya es más agresivo este tumor. Lo vas a dar de 1.5 a 3 años. U otra opción es la cirugía. Vean que la NCCN te dice bajo y muy bajo vigilancia, intermedio favorable radioterapia, intermedio favorable radioterapia más BAT por 4 o 6 meses, alto muy alto radioterapia más BAT por unos 5 años a 3 años. Pero también te dice que en cualquiera, una opción a considerar pudiera ser la cirugía, la prostatectomía. Seguramente algunos de ustedes tiene algún abuelito, casi estoy seguro que alguno tiene un abuelito que le diagnosticaron cáncer de próstata y que a lo mejor fue una etapa localizada y a lo mejor lo operaron. La cirugía tiene mucho más éxito entre más temprano el riesgo sea. A lo mejor si es un riesgo muy alto, es una cirugía que amerita una mano más experta y es más complicada. A lo mejor en las cirugías aquí primeras solamente es quitar la próstata, pero ya en cirugías más avanzadas tienes que también hacer una linfadenectomía. Depende aquí del urólogo, es el que determina. Pero les digo, no es una opción tan recomendada, pero siempre es una buena opción la cirugía.
Y a muchos, seguramente conocidos de ustedes, les han hecho cirugía, una prostatectomía por un cáncer de próstata. Fíjense que otra cosa que yo también veo muchísimo, muchísimo, y no es por hablar más de los urólogos, yo tengo muy buenos amigos urólogos, pero a mí ya me llegan cuando se hicieron metastásicos, pero que de inicio eran de alto riesgo, y solamente les dieron puro BAT, y ya llevan BAT por 10 años, y digo, ¿no lo ha visto radioterapia? De verdad que no sé, o sea, no sé por qué no nos envían a radioterapia, no lo sé. Pero tomen en cuenta que el tratamiento, a partir de un intermedio favorable, es multidisciplinario. Radioterapia y el BAT, que ahí sí lo da el urólogo. Pero la radioterapia es algo súper importante en etapas tempranas en próstata. Y muy pocos los envían a radioterapia. Muy pocos. Ustedes se cuestionense, si alguno tiene algún paciente, algún familiar con cáncer de próstata, que tuvo cáncer de próstata, en etapas localizadas y que era de intermedio favorable a muy alto, a lo mejor nunca lo han enviado a radioterapia. Es súper común, ¿eh? A mí me llegan muchos pacientes que eran alto riesgo o eran intermedio desfavorable y solamente se quedaron con puro BAT y ya llevan 10 años. Digo, ¿qué onda? Pues por eso se volvieron metastásicos, porque nunca le dieron el tratamiento radical completo. Tomen en cuenta eso, ¿sabes? Muy bien. ¿Alguna pregunta de las etapas localizadas? Fíjense que en el alto riesgo ya salió un estudio ahorita que al parecer valoran agregar docetaxel, quimioterapia, los de alto riesgo. De hecho, en su manual todavía no lo puse eso, porque eso es una actualización reciente en NSSN. Bueno, vámonos con la siguiente etapa. La etapa regional, la N1. Recuerden que lo que acabamos de ver es para N0, N0. Tú lo clasificabas y ya dabas tu tratamiento. Pedías los estudios de imagen y ya le dabas tratamiento. Ahora, ojo, mucho ojo. Si en tus estudios de imagen le pediste un gamagrama óseo porque era uno de alto riesgo y ya te sale metastásico, ya cambia completamente el escenario. Ya entonces lo tratas como metastásico. ¿Sale? N1, ¿cómo se trata? Radioterapia más BAT. Generalmente aquí el BAT se da de 18 a 24 meses. Y aquí puedes valorar agregar un medicamento que se llama abiraterona por, ¿qué son? Sí, 2 años, por 2 años. Abiraterona por 2 años. Finalmente, etapas metastásicas. La etapa metastásica la vamos a clasificar en 2. Algo que se va a llamar sensible a castración y resistente a castración. Sensible a castración y resistente a castración. ¿Cuándo es sensible a castración? Vamos a poner que sensible a castración es cuando tiene una función testicular bien, normal. Función testicular OK. Función testicular bien. ¿A qué voy con esto? Que no lo has bloqueado. Es decir, es el paciente que a lo mejor es virgen a terapia endocrina. Es decir, así te llega ya. Debutó siendo metastásico. Y apenas le voy a iniciar el BAT, a ese paciente lo consideraría sensible a castración, porque todavía tiene la función testicular normal, apenas le voy a empezar el tratamiento. ¿O qué otra opción pudieras tener? Que a lo mejor le diste BAT, el Euprolide, a lo mejor lo castraste, porque a lo mejor era de alto riesgo, lo diste junto con radioterapia, que ya lo suspendiste, que a lo mejor no era metastásico en un tiempo, le diste BAT por cualquier cosa, no era metastásico, era una etapa localizada, o una etapa regional, supongamos. Le diste BAT, lo suspendiste, y ahora ya recuperó la función testicular. En estos 2 escenarios, lo considerarías como un M1 sensible a castración. ¿Cuándo sería M1 resistente a castración? Cuando tengas una testosterona, y este valor sí no los aprendemos, testosterona, menor de 50 nanogramos
Ay, es mililitro o decilitro, maldita sea. Es decilitro. Testosterona, menos de 50 nanogramos por decilitro. Estos niveles de testosterona es cuando lo tienes en rango de castración, que tenga menos de 50 nanogramos por decilitro. Tú aquí lo estás castrando, ya sea con, por ejemplo, leuprolide o con castración quirúrgica, porque ya le quitaste los testículos o los estás bloqueando con el leuprolide. Y entonces el testículo no está generando andrógenos y tienes una testosterona de menos de 50. Pero que a pesar de esto, de que tú tienes una testosterona baja, el paciente puede tener dos características. Progresión bioquímica, es decir, que el antígeno siga subiendo, o que tenga progresión radiológica. Si a pesar de que tú lo estás castrando, y teóricamente debería de funcionar, sabes que el antígeno se está sube y sube y sube y sube. A pesar de que yo lo estoy castrando, no me está funcionando, porque el antígeno está elevándose y elevándose, elevándose. A esto llamamos enfermedad resistente a castración. O que a pesar de que yo, bueno, aquí vamos a poner o a pesar de que yo le esté castrando, el paciente en un nuevo estudio salió con nuevas metástasis. O antes no tenía en una parte del cuerpo y ahora sí tiene progresión radiológica en base a los criterios RECIST. Entonces, testosterona menos de 50 y que tengas progresión bioquímica o progresión radiológica, a eso vas a llamarle una enfermedad resistente a castración. Hay que tomar en cuenta que la enfermedad resistente a castración no es exclusiva de M1, no es exclusiva de M1. Tú puedes tener, por ejemplo, un M0, es decir, no metastásico, pero que tenga resistente a castración. Un ejemplo, le estoy dando BAT porque era uno de alto riesgo, enfermedad localizada, y que a pesar de que yo le estoy dando el BAT y lo mantengo en rasgos de castración, me empezó a elevar el AP. No tengo evidencia de metástasis, pero el antígeno está sube y sube y sube, y ya le hice estudios y no hay metástasis a distancia. Y a pesar de que yo lo tengo con BAT, una testosterona menos de 50 está progresando bioquímicamente. Es decir, este término de resistente a castración aplica tanto para M1 como para M0. ¿Okay? Tratamiento para estas enfermedades. Esto suena un poco complejo, no es tan difícil, de verdad. Analícenlo. No es tan difícil. Bueno, no es tan difícil porque aparte yo lo veo todo el tiempo. Tal vez cuando te enfrentas de primera instancia dices, qué chingado es esto, ¿no? ¿De dónde sacaron toda esta bola de cosas, no? Sensible a castración. ¿Qué tratamiento aquí hacemos? N1 sensible a castración. Hay que bloquearlo. Le vamos a empezar apenas, porque es sensible a castración, un BAT. ¿Sale? Leuprolide con bicalutamida. Por ejemplo. Y solamente en caso de que tenga más de 4 lesiones, puedo valorar agregarle, por ejemplo, quimioterapia o bicalutamida, enzalutamida o abiraterona. Puedo agregar. Es decir, BAT, bicalutamida con leuprolide. Si tiene más de 4 lesiones, le agrego quimio, o bien le cambio la bicalutamida por enzalutamida, o bien BAT más la abiraterona. ¿Sí? Pero si no, con puro bloqueo, está bien. Doctor, tú estás en la... No hay oncólogos, no hay urólogos donde tú estás, y te llega un paciente metastásico con cáncer de próstata. Iníciale BAT, leuprolide más bicalutamida. ¿Vale? Ya después les digo cómo se da este tratamiento, porque ya no va a dar tanto tiempo. Y si es resistente a castración, ¿qué doy? Mucho cuidado acá, esto es una pregunta al examen. ¿Mantienes la castración? La mantienes. No la suspendes. Una pregunta del examen es, si tienes resistencia a castración, ¿le tienes que suspender la castración porque significa que no está funcionando? No. Siempre lo mantienes castrado. No le suspendes el leuprolide. Y si ya le quitaste los testículos, pues ya. No se los vuelves a poner. Ya los quitaste. O sea, mantienes la castración. Pero aparte, ahí sí tienes que agregar quimioterapia o otra cosa que puede ser es otro bloqueo endocrino.
Es decir, a lo mejor le agrego prednisona, a lo mejor le agrego ketoconazol, o bien le puedo dar enzalutamida, o le puedo dar abiraterona. Pero la castración nunca se suspende. Vean diferencias. Sensible a castración. Muchas veces con el BAT es suficiente. Y a menos que tengas más de 4 lesiones, le agregas estas cosas. Pero si no, con puro BAT. Resistente a castración. Ya estaba con BAT, porque pues lo hiciste que la testosterona bajara y que a pesar de eso, progresara bioquímicamente o progresara radiológicamente. Tienes que mantener la castración. Puedes suspenderle la bicalutamida. Por ejemplo, aquí el BAT, leuprolide más bicalutamida. Aquí, por ejemplo, cuando ya se hizo resistente a castración, solamente le dejas leuprolide, que es el que me va a castrar. Le quito la bicalutamida. Y puedo agregar otro bloqueo endocrino, o quimio, o enzalutamida, o abiraterona. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Lo que quiero que se queden, esto no lo definen ustedes, eso lo define el oncólogo médico. Aquí, fíjense, es cuando ya nos los envían a nosotros, al oncólogo médico. Todo es del urólogo. Hasta estas enfermedades, cuando son metastásicas, tienen más de 4 lesiones, es para que yo ya le dé esto, o bien cuando yo hizo resistente a castración. Es el típico envío del urólogo. Ya lo trató por enfermedad metastásica, ya lo envió por oncología médica por resistencia a castración. Es decir, le estaba dando BAT, tenía la testosterona baja, pero ya me está elevando el antígeno, o ya me está progresando radiológicamente. Ahí es cuando lo envían con el oncólogo médico. Bueno. Y recuerden, nunca suspender la castración, siempre tiene que estar castrado el paciente. Hay algunos ensayos que dicen la castración intermitente, de unos meses sí, unos meses no. La verdad, yo no soy tan pro de ese esquema, pero muchos urólogos sí lo recomiendan y es seguro y es bueno. Sobre todo por todos los efectos secundarios que te puede dar una castración. Uno de los más importantes, el apetito sexual. Tú, un paciente que lo tengas castrado, adiós apetito sexual prácticamente. Y muchas veces son señores, pues no tan grandes. Entonces, lo único que se ha visto es el ejercicio. Hay un estudio serio que habla sobre el ejercicio, que eso puede aumentar un poquito el apetito sexual. Bueno, ya para finalizar, cribado, nada más ahí les voy a poner lo que viene en su manual. Está muy discutido lo del cribado, muy discutido. Lean el capítulo de cribado en cáncer de próstata de UpToDate. Está muy interesante, está rapidito. Lo traducen rápido en la computadora y ya le ponen clic derecho, traducir al español y ya sale. Cribado en cáncer de próstata. Está muy interesante porque viene sobre si sí hacerlo, no hacerlo. Está muy discutido. Sobre todo porque ya les he comentado, para que un estudio de cribado sea bueno, tiene que tener impacto en supervivencia global. Y el antígeno y el tacto rectal no ha demostrado tener impacto en la supervivencia global. Sí lo puedes identificar más a tiempo, sí, pero tiene muchos pros y contras. Esto es lo que se tienen que aprender. Paciente asintomático, como parte del cribado, ¿cuándo pudiéramos pensar en hacerle un cribado? Riesgo alto. ¿Quiénes son de riesgo alto? Los pacientes que sean de raza negra, que tengas un familiar en primer grado, que se le haya diagnosticado de un cáncer de próstata en menos de 65 años, o que tengas una mutación ya conocida tú como persona de BRCA1 o 2. En estos casos sí se recomendaría pedir el antígeno e iniciárselo a pedir a partir de los 40 años. Por ejemplo, yo tengo un amigo, creo que ya les había comentado, su mamá cáncer de ovario, se detectó BRCA positivo. A este amigo le quiero hacer BRCA para ver si sí lo tiene o no. Y si sí lo tuviera, a ese amigo le tengo que pedir un antígeno a partir de los 40 años. ¿Cada cuánto tiempo? De 1 a 2 años. ¿Hasta cuándo lo dejas de pedir? Ya más de 70 años, tal vez ahí ya lo puedes suspender. Pero en una persona, hombre normal, promedio, que no es de riesgo, la verdad es que está muy discutido pedir el antígeno. Por eso lo pongo entre signos de interrogación. Pero si lo llegaras a empezar a pedir, no está mal. ¿A partir de qué edad? A partir de los 50 años. De todas maneras, léelo del capítulo de UpToDate de cribado de próstata. Porque ahí te dice qué ventajas hay, qué desventajas hay. Lo del tacto rectal no está recomendado. Yo sé que muchos urólogos lo recomiendan y a lo mejor muchos médicos les han dicho que si hagan tacto rectal como parte del cribado. La verdad es que está muy discutido. Ahí lean el capítulo de está muy interesante. Ya finalmente nada más las preguntas para que las tengan contestadas y me van ayudando entre todos. A ver, zona de la próstata donde hay más frecuencia de cáncer, ¿alguien recuerda?
En la zona periférica. 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 Principal sitio de metástasis del cáncer de próstata. Esqueleto. Esqueleto axial. Esqueleto axial. Esqueleto axial. Indicaciones para biopsia de próstata en un paciente que tiene una esperanza de vida más de 10 años. Niveles de AP elevados de acuerdo a edad, que haya un aumento del AP de 0.75 en un año o alguna anomalía en el tracto rectal o todas. ¿Qué dicen? Había mencionado Todas. Todas. Todas, exacto, ¿no? O mínimo de que lo envíen al urólogo. Este ya lo vimos, un paciente con un Gleason 7, un ISUB 2, un AP inicial de 25, automáticamente es de alto riesgo. ¿Qué estudios solicitarían? ¿Alguien recuerda en alto riesgo qué le pedíamos a los pacientes? Es la C, con la TAC de abdomen y pelvis. Y gammagrama óseo. La Acuérdense gamma que óseo. alto, muy alto, hay que pedirle todo esto. Gammagrama óseo y TAC de abdomen y pelvis. Y última pregunta, defina la opción incorrecta que defina el cáncer de próstata con resistencia a castración. Es un término que puede aplicarse en pacientes con metástasis o sin metástasis. Es cierto, ya lo vimos, que tú puedes tener un M0 resistente a castración. Es una progresión bioquímica y o radiológica con testosterona en niveles de castración. También, eso es la enfermedad resistente a castración. En caso de estar recibiendo castración médica, por ejemplo, un análogo de GnRH, esta se debe de suspender ya que no está haciendo efecto. Esa no. Recuerden que siempre se debe de mantener la castración, siempre. Esta es la incorrecta. ¿Y puede agregarse quimioterapia u otros medicamentos como viratriptana en su lotomía? Pues sí. Entonces, la opción que deben de marcar es, te está pidiendo la incorrecta y esa es la incorrecta. Muy bien. Recuerden que las 40 preguntas vienen en su examen y 10 preguntas van a ser casos clínicos, aleatorio, lo que se vaya ocurriendo. Ya está programado el examen. Se va a abrir ese día a su hora y cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. Les digo, no nos vamos a ver el martes, no se conecten a Zoom. Nos veríamos hasta el miércoles para hacer la revisión de examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Doctor, yo tengo una duda y es respecto al registro del examen. Le Sí. había mandado WhatsApp hace unas horas de Sí. que no podía registrarme y ya le pedí a una compañera que igual hiciera el registro por mí para ver si yo me equivoqué en algo, pero ella tampoco pudo. Entonces, sigue apareciendo que el código es incorrecto. Entonces, no sé si alguien más haya usado mi código. Ok. De todas maneras, yo ahorita te envío otro código, Erasmo. ¿Sale? Y sí, yo de todas maneras tengo el control de todo eso. Yo sé quién entra con el código y todo eso. O sea, como tienen que poner su nombre y todo eso. Y como cada quien tiene un código, o sea, no puede hacer, o sea, no podría agarrar otro código, irse a la misma hora. Entonces no podría haber como que esa ventaja de, me robo un código para ver qué preguntas vienen en el examen. Pues no podría aplicar porque solamente se les va a abrir a su hora. Entonces, bueno, esperemos que no haya sido con maldad. Yo de todas maneras te envío otro código ahorita. ¿Sale, Erasmo? Gracias, Para que doctor. puedas hacer el registro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues cuídense, que pasen una buena tarde, suerte en su examen y nos vemos el día miércoles. Lean los casos clínicos, ahí aterrizan todo lo que vimos. Cuídense. Gracias. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor.